Te tengo una noticia que probablemente la sabes, pero a lo mejor amigos por ahí no la saben. A ver. ¿Tú sabes qué futbolista compró el nuevo Nissan GT-R? El primero que se va a vender en México se vendió. Es de las Chivas, pero no me acuerdo su No. ¿Qué hay mejor después de las viejas y los autos? Pues los videojuegos, cabrones. Tron es la moda del 2017. Es un juego ideal para quienes tienen nostalgia por los juegos de estrategia de los 90. Solo que ahora desde tu celular y por si fuera poco online. En las tiendas de descarga hay muchos juegos medievales, pero ninguno como este. Tiene impresionantes gráficos en 3D y más de 50 personajes a elegir. Descarga tu juego Tron usando los enlaces en la descripción y recibirás 200 unidades de oro gratuito para empezar con éxito. Hola amigos, Sergio Oliveira. Eduardo Vargas. Lalo, ¿cómo Maestro, oye, un programa pero no quiero que sea de auto, ¿se puede? Sí. ¿De mujeres? Sé que es nuestra segunda cosa más favorita, pero... No, la primera. Bueno, pero no, es de algo que merece ser hablado, pienso, maestro. Es un tema que merece ser hablado porque pasa tan de vez en cuando. Y la verdad, siendo de esta ciudad, pues tengo que decirlo. Las Chivas están en la Reinauguraron final. la Minerva. No, las Chivas están en la final, maestro. Bueno, las dos cosas. Sí, bueno, para la gente que nos ve de fuera, el equipo local de aquí, de la ciudad donde nosotros vivimos, son las Chivas de Guadalajara. Bueno, es uno de los, pero es el más popular, no solo de la ciudad, sino de todo el país. Los otros no cuentan, maestro. Los Tecos No. ya se fueron a la primera, creo que ya hasta desaparecieron. Bueno, hay uno que tiene 63 años sin ganar un campeonato, pero también es de aquí. Mejor no digo el nombre, ¿no? Pobrecitos. ¿Los del Atlas? No se sienten mal. Pues ya están acostumbrados. Sí. Bueno, no les hagamos más fea. ¿Le van al Atlas aunque gane? Sí. No les hagamos más fea la semana a los amigos del Atlas. Hagan de cuenta que, pues cámbienle, bórrenle, váyanse a ver otra cosa. Bueno, los de las Chivas iban a estar contentos. Eso sí me no está contento, son mayoría. Bueno, pero lo que te quería yo decir, fíjate que estuve investigando algunos chismes Ok. y dije, a ver, ¿cómo está esto de qué carros son los que traen los futbolistas? Pensé que ya ibas a poner las contrataciones de la siguiente temporada. No, también, este es un programa de autos, ¿no quedamos? No, bueno, pues tú dijiste que íbamos a hablar de otra cosa. No, bueno, es que... Pues, no sé, las edecanes de la América van a venir a las Chivas. No, maestro, no. O Matías Almeida va a regalar su pelo para los niños con cáncer y cosas así, ¿no? Te tengo una noticia que probablemente la sabes, pero a lo mejor amigos por ahí no la saben. A ver. ¿Tú sabes qué futbolista compró el nuevo Nissan GT-R? El primero que se va a vender en México se vendió. Es de las Chivas, pero no me acuerdo su No. Ah, ¿no? No, ya ves, maestro. Hay uno de las Chivas que lo compró. Pero no, el primero, sí, probablemente Ok. sean varios. Ok. Inclusive yo creo que tú también te vas a comprar uno, por lo que me habías Ajá, comentado. Sí, claro. Pero no llego a la escala que quiero todavía. Fíjate que es de los Tigres, Javier Aquino. Metió gol ayer. Metió gol ayer, entonces sí, los Tigres es el otro equipo que va a la final, son del norte, son campeones del año pasado, van ahorita contra los de nuestra ciudad, aquí de las Chivas. Va a comprar un GTR, pues tiene buen gusto el hombre y mucha lana. Sí, ¿verdad? Bastante, pero no es nada... Pero el entrenador de Tigres, que es mi paisano, bueno, yo soy paisano de los dos, como tengo los dos pasaportes, Igual que él. igual que él. O sea, el hombre Tiene colección de carros le también, gustan ¿verdad? los carritos, sí. El otro día le rayaron su Ferrari, y creo que es un 488 GTB, no estoy seguro. Sí. Y pues le hizo ahí un coraje, pues es conocido por sus berrinches. Sí, oye, pero ¿no se te hace un poco injusto en este aspecto? Muchos de los carros que te voy a platicar, siento que se los regalan, o estoy seguro que se los regalan, y otros obviamente se los compran con su dinero. Lo cual no lo veo mal, pero me quedé pensando que equivocamos la profesión. Debimos de haber sido futbolistas. Porque aparte de ganar mucho dinero, les dan los carros, que es lo que nos El gusta. problema es que no son solo las ganas que te hace futbolista. Mira, te voy a platicar rápido. A ver. Chicharito trae un Corvette Stinger, igual. ¿Te acuerdas cuando Stingray. jugaba en Manchester? ¿Sí? La compañía que los patrocina. Sí, era Chevrolet, sí, y Eso. él se quedó con el Corvette Stingray. Sí, muy probablemente lo regalaron. Fíjate,
Otro que se me hace bastante humilde, no sé si lo hace por humildad o por protección aquí en México, Rafael Márquez, ¿sabes qué carro maneja? ¿Una Veo? No, ¿qué pasó? No, Ya vamos a dijiste empezar. ya, por protección, acá. Ya vamos a empezar con los desapercibido. Un Mini Zuru. No, Mini Cooper. ¿Y cabe? Quien sí, no es tan grande, es como de mi tamaño, no es tan alto. Pero tengo una listota, miren la listota que me A armé ver. de Cristiano. ¿Cuántos carros crees que tiene Cristiano Ya Ronaldo? debe tener como 30 y tantos. Tiene 21 hasta los que les contamos. 21. Ok. Pero fíjate, te voy a decir la lista rápido. Casi la mitad de la cochera que yo quisiera tener. No, tiene como un cuarto de los que tú tienes. Ajá. Bueno, mira, tiene como 5 Ferraris, un Bugatti, un Rolls Royce, un Audi. Ese es el R6, pero me imagino que el Audi se lo regalaron. 2 Cayenne. Sí, es que Audi fue, o creo que es todavía patrocinador del Real Madrid durante mucho tiempo, del Barça también y eso. Un Aston Martin de B9, un Lamborghini Aventador, otro Ferrari 599, un Maserati Gran Cabrio, igual Audi el R6, el R8, un RS6. RS6, perdón, Hace mucha diferencia. un Koenigsegg, Ok. Bentley Continental, un Porsche Carrera 911, Ferrari F430, los Está viejito. Audi Q7. Para ir al Pero le súper. vas a poner problemas si son viejitos o nuevos. Ya te me estás ofreciendo mucho más. No, es que el 430 pues ya se conoce. Ya. Un Bentley Continental GTC, Ok. un BMW M6 y estos sí son viejitos los Mercedes. Yo creo que era cuando los patrocinaba Mercedes, porque es un C2220 y un Mercedes-Benz C-Class. Entonces, no encontré los años, No, maestro, eso, pero eso debe ser de los guaruras. están demasiado chafas para él, Sí, ¿verdad? sí, debe ser de los Pero guaruras. imagínate 21. Y tengo de tu paisano, Neymar. Neymar. 5 Neymar tiene carros. Ferrari por lo menos. Ferrari 458 Spider, un Audi R8 GT Spider, un Porsche Panamera, un Audi Q5 y un New Beetle. Pero ese sí se lo regalaron. ¿Quién va a comprarse ese? Con esa lana. Pues quién sabe, igual y... Mira, Neymar es un muchacho de origen humilde como yo comprenderé. Y pues a lo mejor la cosa... Mira, el New Beetle en Brasil es muy así, como el Bocho fue, wow, y no duró tanto tiempo como aquí. Entonces el New Beetle es visto como un coche, oh, qué padre, el New Beetle, wow. Y es importado. Viene de México. Pero como para un futbolista de ese nivel, No, a lo es mejor un capricho. Yo creo que no creo que lo hayan regalado. Yo creo que se lo compró por capricho. yo creo que se lo dieron de llavero cuando compró el Ferrari. Le dijeron, este viene de regalo en la cajuela. ¿No crees? Estoy En todo abusando caso sería mucho. cuando compró el R8. Porque son de la misma empresa. Pero bueno, tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte, amigos, y volvemos. Va. Hola muchachones, hay 3 cosas que nos gustan a los hombres. Los autos, el fútbol y los videojuegos. Y Nissan Las Fuentes los trajo para nosotros a Guadalajara. Lo que hicieron los amigos en Nissan es que la experiencia de manejo sea más divertida. Esto al convertir el manejo en entretenimiento, conectándolo con el fútbol y creando una manera de manejar el fútbol. Presentando el Control Nissan, un producto concepto que permite la interfase de Nissan conectarse con el PlayStation y el juego Pro Evolution Soccer. Para ponerlo en palabras sencillas, el auto se convierte en el control del juego. Nissan Las Fuentes te invita este sábado 27 y domingo 28 de mayo a manejar tu pasión. Ven a competir con tus amigos, súbete a una Nissan Kicks Controller y gánate la playera de tu equipo favorito. Y se me olvidaba, también nos gustan las mujeres. Va a estar Steffi con nosotros. ¿Vamos, muchachos? Bueno, estamos de regreso aquí, amigos, en Tixos. Y no sé si tú sabes, pero yo fui reportero de fútbol un rato. Me platicaste algo, que en tus inicios de tu carrera, ¿no? Y cubría las Chivas. Y te da orgullo, te da pena decirlo, dile la neta. No, me da orgullo decirlo. ¿Tú eres Así Chiva? es, sí, Oye, yo eso soy no sabía Chiva. yo. Yo sé que eres súper brasileño y lo voy aquí a desenmascarar a este canijo. Pues sí, dice, se la pasa diciendo que es mexicano y yo, tacos y mole y la chingada. Pero llegan los partidos de Brasil y adivina a quién le va. A Brasil. O sea, no le va a México. No. Hay que entenderlo, hasta cierto punto tienes razón. Pues para estar llorando cada A fin de ver, semana. si tú fueras a vivir a Estados Unidos, ¿pasarías a ir a Estados Unidos?
No, Ah, entonces. pero haces trampa porque Brasil tiene un equipazo. Entonces, pues sí. Pero eso es coincidencia. Si hubiera nacido yo en Timbuktu, también le iba a Timbuktu. O sea, uno va a su país de origen y ya. Pero le voy a las Chivas aquí, ¿se vale? No, y aquí en esta ciudad más te vale que le Sí, vayas a pues, las Chivas o corres riesgo de que de que en una colonia por ahí popular te den cuello por decirle que le vas a otro equipo, más a la América o algo así. Sí. ¿Tú sabes a qué equipo le voy yo? ¿No? Es muy fácil, le voy al Real Madrid. Mm. Muchos me dicen, ¡ay, qué mamón! No, es que me cansé de tanto ver perder al Cruz Azul que me cambié de equipo mejor. Entonces ya le voy al Real Madrid. Ya no sufro. Porque antes cuando yo veía el Cruz Azul, cada campeonato, Pero- ¿sabes? El Cruz Azul subcampeonísimo. Sí. No. Pero ir a las Chivas tampoco ha sido un ejercicio de gloria en los últimos años, ¿eh? Tenía 10 años que no llegaba a una final. Deja ganarla. Tenía 10 años que no llegaba a la final. Entonces, pues mira, yo me acuerdo mucho de los autos de la época que yo era reportero ahí. Y sí, siempre había carrazos, pero era una época, apenas se estaba abriendo el mercado a los autos. Eso fue en 1995. Al mercado de todas las marcas, Sí, ¿no? sí, sí. O sea, yo fui reportero de fútbol. Yo entré en 94 y quedé hasta el 96. De ahí cambié de sección y entré a los autos en 97. En eso, en 94, 95, apenas estaban llegando los primeros Mercedes-Benz a México. Entonces tú veías uno que otro con Mercedes-Benz. En general eran Camaros, Mustangs, o sea, coches así grandotes, un Gran Marquis aquí y allá, o sea, coches así, americanos en su gran mayoría, ¿no? Uno que otro, sin de buen gusto, tenía un Jetta Karat. ¿Te acuerdas? El Jetta Karat era lo máximo que algunos que aspiraban en aquel momento. Y pues eran otros tiempos, el mercado era muy cerrado. No quiero imaginar hoy ir a un entrenamiento de esos. Y mira, aunque yo supiera hoy cuál coche tiene fulano o perengano, prefería no decir, ya sabes, por el tema de la seguridad. Es muy peligroso andar ostentando. Yo entiendo a los muchachos, imagínate si tú, como en general pasa con los futbolistas de origen más humilde, etcétera, que a veces tienen mucha dificultad incluso para comer el fin de semana en su casa. Y de repente por talento, por ganas, hace la libra y abre su espacio en el mundo del fútbol, empieza a ganar mucho dinero a los 20 y pocos años. Es muy difícil mantenerse centrado y pues, ¿por qué no comprar un Ferrari o algo así? Mira, uno que yo me acuerdo muy bien, que estaba empezando, yo le hice la primera entrevista sin sentar, una entrevista larga de una plana entera a Osvaldo Sánchez. En su época era portero del Atlas. Y en aquel momento él manejaba un Chado usado. Y yo le pregunté, y a ver, ¿cómo te va ya financieramente? ¿Ya compraste tu carrazo? Y dice, no, todavía la lana no llega a esas cosas. Y eso. Me acuerdo muy bien de eso. Y otro que también le hice su primera entrevista larga, porque la primera vez que anotó 2 goles en un partido fue así, wow. También estaba en el Atlas, fue Jared Borghetti. Y él no me acuerdo qué coche tenía. Eso no fue un tema que llegó en la plática en aquel momento. Pero bueno, yo te digo, yo era reportero de Chivas, pero adentro de los periódicos hay como niveles también en todos lados hay, ¿no? Entonces, tienes las subsecciones. Yo empecé en el Mundial de 94 más en el tema de ediciones. Ya que terminó el Mundial, me quedé en la sección de deportes y empiezas por abajo. Y por abajo significa, en Guadalajara era en ese momento cubrir a los Tecos. Sí, no, y ahorita también me imagino. ¿Por qué? Pues no, ahorita no, pues ya no existen, pero empiezas cubriendo al equipo, digamos, si empezaría cubriendo la UDG. No por poca afición, la UDG tiene muchísima afición, tal vez hasta más que el Atlas, pero está en la segunda división y tiene un rato ahí. Y los Tecos estaban en la primera, de hecho fueron campeones en esa época, etcétera, los años 90. En 94 ganaron su primer campeonato, 95, algo así, su único campeonato de liga, creo. Y entonces yo cubrí ahí, estaba lleno de brasileños el equipo.
Estaba González, Donizetti, Hugo Aparecido, Dioney, no me acuerdo quién más. Y obviamente para mí era relativamente sencillo conseguir noticias que otros reporteros no conseguían. Entonces yo me brinqué al Atlas. O sea, por mi desempeño ahí me pasa, es como agarrar un equipo de tercera división y dijeron, no, pues estás demasiado bueno para tercera, pásate directo a la primera, brincando la segunda era el Atlas. Pero cuando había que hacer una entrevista más importante o algo así, me mandaban, ¿no? Y ahí fui a esas, por ejemplo, de Osvaldo y de Borghetti. Entonces, entiendo que mucha gente, y otro día platicábamos de eso, ¿te acuerdas? Cuando estábamos en Japón, creo, que hablábamos de lo injusto que es que un científico que puede estar muy cerca de curar el cáncer, por decir algo, gane menos que un futbolista. Pero ese es el mercado que tenemos, eso es la sociedad que tenemos. El entretenimiento paga más que lo importante. Fíjate, pero lo chistoso con los futbolistas que una de las primeras cosas que compran la gran mayoría es su primer auto. O sea, hazte cuenta, cuando reciben ya el gran contrato o el cheque, lo primero es ir a comprar un carro. No sé por qué, pero ¿Será? yo lo estuve leyendo. ¿Sí? Sí, es una de las primeras cosas que les da. Yo creo que es esa gana de mostrar al mundo, mira, ya la hice. Salí de pobre. O igual y porque los compañeros pues llegan a los entrenamientos, ellos llegaban en camión y todos en carrazos, pues es una de las También cosas sí, que... sentirse parte, parte ¿no? de... Sí. Y bueno, Sí, y para puede los ser. que no saben, amigos de Latinoamérica, ¿por qué también la locura aquí en la ciudad? Porque Guadalajara es el único equipo de México que juega con puros mexicanos. Entonces, el país... ya de ven los que pocos somos- en el mundo. Sí. Entonces, por ejemplo, en nuestra liga hay creo que 400 jugadores extranjeros y 200 jugando. Entonces, hay creo que ya más extranjeros, casi ya se van. Tigres, el otro finalista, Ajá. pues ¿cuántos mexicanos tendrá en su equipo titular? Como 4. De 25 yo creo que tiene como entre 4 y 6 mexicanos. ¿Quién sabe? Bueno, no somos especialistas en fútbol, pero pues queríamos pues echarle porras a las Chivas. Ahora sí nos queda de otra. Sí, pues ojalá y ganen el campeonato. Yo creo que Tigres es favorito, pero obviamente le voy a las Chivas y espero que gane. Pena que no voy a estar aquí el siguiente domingo para celebrar. Pues maestro, lo ves por tele. Pues sí. Bueno, Gracias. adiós. Nos vemos, amigos. Bye. Bye. Suscríbete a nuestro canal, dale like, compártelo con tus amigos en redes sociales. Ah, y recuerda, si quieres ver más videos, dale click aquí.